vieron esto ya ha cambiado. Así que, eviten esos comentarios. Hoy con la parte 5 de las historias de terror. Quizás sea la última parte, no lo sé. Bueno, será mejor que comencemos. Eran pocos quienes creían que no fue un accidente. No es común que un pequeño que llama bebé a su hermana, la mate de una forma tan fría y sobre todo, cruel. La bolsa de plástico en su cara, la bola de algodón en su boca, casi hasta la garganta, sin duda era parte de un juego. De esos juegos que los niños a veces tienen, pero que rara vez traen consecuencias funestas. A sus 7 años no le era muy fácil comprender a la muerte, que de hecho, jamás terminamos de comprender. Pero algo le quedaba claro. Jamás vería a su hermanita de nuevo. Nadie lo haría. Y todo por su culpa. A veces, mamá lo enviaba a buscar cosas en la habitación de su hermana. A limpiarla, le decía otras tantas. A él no le gustaba entrar ahí. Mucho menos permanecer. Pero eran las órdenes y debía hacerlo. En cuanto entraba podía oler el perfume de su hermana, la pequeña Jimena, que si bien ya no tendría por qué estar ahí, lo estaba. Luego le parecía escuchar sus risas y sus gritos. Los mismos gritos y risas que soltaba cuando correteaban alrededor del comedor, o al intentar esconderse bajo la escalera. Pero nada de eso sucedía en realidad. Todo era en su cabeza, porque no volvería a pasar de nuevo en lo que se llamaba el mundo real. Juega conmigo, hermanito. Salía tan aprisa como entraba. A veces estaba tan aterrado que olvidaba por qué había ido, y tenía que volver. ¿Por qué ya no juegas conmigo? ¿Ya no me quieres? No era posible que esas voces las oyera en su cabeza. Era, de cierta forma, la voz de su hermanita, pero algo tenía de siniestro. Vamos a jugar, hermanito. Se volvió intolerable. Hasta alguien de su edad sabía que esa voz no venía de dentro de su cabeza, sino de fuera. Miró a todas partes hasta que su vista se posó en la muñeca preferida de su hermana. Una muñeca enorme que a veces parecía ser más grande que Jimena, incluso. Los ojos vidriosos de la muñeca le miraban atentamente. Algo de esos ojos lo atrapaban, le impedían moverse. Giró la cabeza lentamente, aunque solo un cuarto de vuelta. Pronto descubrió que es un grave error contar cosas como esa a los padres, pues no siempre entienden. Le habían dicho cosas que se podían resumir como: ¿quieres llamar la atención incluso después de lo que hiciste? En realidad nada cambió. Lo seguían enviando a la vieja habitación. Ahora, de hecho, parecía ser un castigo. Y la voz seguía ahí, a cada paso que daba era observado. No quería escucharla. No quería. Y puedes dejar de hacerlo, si quieres y... Volteó hasta donde surgió la voz. Sí, era la muñeca que lo miraba aún con esos ojos vidriosos y terriblemente reales. O al menos, aparentaban una mirada bastante humana, por decir algo. La miró, tratando de controlar su miedo. Sí, sí quiero, dijo casi instintivamente. Pudo jurar que la muñeca le sonrió. No se lo dijo, pero supo lo que quería. Y es que no podía ser de otro modo. Pero no era capaz de hacerlo y era preferible escuchar esa voz para siempre, quizás. Salió aún abrumado de la habitación y corrió sin detenerse hasta que estuvo en su propia cama. Tenía que pensárselo bien. Muy bien. Salió de su habitación a mitad de la noche para mitigar su sed. Bajó las escaleras procurando no hacer ruido. Despertar a sus padres sería un gran error. Luego de tomar un vaso de agua subió las escaleras otra vez. Esta vez notó que la habitación de su hermana tenía la puerta abierta. Una luz salía de ella. Al traspasar la puerta pudo sentir el cambio de ambiente. El aire se notaba enrarecido y sus pasos eran mucho más pesados. La luz provenía de la lámpara de noche de su pequeña hermana. La apagó dulcemente, con lágrimas en los ojos y se apresuró a salir. Pero no pudo. Algo no lo dejaba avanzar ni un poco. Él sabía bien qué era. Hazlo y todo esto terminará. Solo juega una vez conmigo y se acaba y lo prometo. No tenía otra opción. Quería deshacerse de esa voz en su cabeza, en la boca de la muñeca. Bajó a la cocina. Tomó un cuchillo decidido a jugar con la muñeca preferida de su hermanita. Subió despacio las escaleras, abrió silenciosamente la puerta de la habitación de sus padres y los miró a dormir más apaciblemente que de costumbre. Casi se arrepentía de hacerlo, pero deseaba dejar de escuchar esa maldita voz. Cerró los ojos, respiró hondo y con el corazón lleno de ira, procedió a cortar sus frágiles venas de 7 años.
Hace tiempo yo jugaba Super Nintendo, recuerdo que jugaba horas y horas en el mío, hasta que salió la Nintendo 64. Mis papás siempre han tenido dinero, mi madre trabaja en una venta de seguros, mi papá es ingeniero y no tengo hermanos, así que podían comprarme cualquier consola nueva que salía. Recuerdo que al comprarme la N64 desarmé mi Super Nintendo para tener los chips y cosas que me gustaban en ese entonces, pero nunca quise romper los juegos. Hace algunos meses recordé mientras jugaba Wii lo bueno que era el Super Nintendo, así que compré un Super Nintendo y desempolvé los juegos que tenía, que eran muchos. Entre ellos encontré el mítico Mario Ball, el que se diferencia de los demás por usar un Yoshi. Pensé que bueno sería volver a jugar ese juego, así que lo puse en el SN y le puse on. Grave error. Se sentía muy bien volver a jugar este juego, sabiendo que había pasado de moda y era muy antiguo. Pero había algo extraño, habían cosas muy diferentes. Cuando comencé la primera etapa, la del primer mundo que está a la derecha, me di cuenta que todos los enemigos tenían sus ojos casi humanos y de color rojo, muy distinto a como lo recordaba. Me pareció muy tétrico, pero no era todo, no sonaba música y cada vez que Mario aplastaba a un enemigo se escuchaba un grito de dolor muy realista, casi como humano, pero cuando uno ganaba y pasaba el final de la etapa sonaba una música casi de velorio y la cara de Mario desfiguraba y tomaba una expresión muy deprimente. Todo estuvo así hasta que cuando llegué al mundo del bosque me aburrí del juego, así que volví al primer mundo, a la etapa 0, esa que no es etapa sino un árbol con manzanas. Quise entrar ya que no había entrado en todo el juego. Al entrar lo primero que me percaté es que no habían pájaros como de costumbre, y solo había una manzana y negra. La comí con mi Yoshi, por cierto casi lo único que se mantenía normal era el Yoshi, a exceptuar su sonido de cuando me lo quitaban, que era como un chillido de perro atropellado. Al comer la manzana negra salió un aviso que decía: me abandonaste por un largo tiempo, me las pagarás. De pronto sale una animación de Bowser en su payaso y la princesa y Mario intentando salvarla, pero de pronto Bowser lanza a todos sus Koopa JR. Y causan que Mario se haga pequeño y posteriormente muera. Entonces Bowser comienza a reír, pero una risa muy diabólica y se escucha muy real, casi como si estuviera detrás mío. La animación continúa 20 segundos después con los Koopa JR. Volviendo cada uno con un Yoshi en sus manos y lanzándolos al payaso justo con la princesa. Todos se asoman para pedir ayuda, pero Bowser los toma de sus cabezas y los empuja hacia abajo. Bowser comienza a reír nuevamente y mira hacia la pantalla. Todos los Koopa JR se alinean para también mirar a la pantalla en fila. Sus ojos muy realistas me seguían cuando me movía. Yo no creía que era algo paranormal, no creo en fantasmas, pero me seguían a donde fuera. Pensé que se había descompuesto el Nintendo, pero de ser así, los otros juegos se verían mal y no era así. 5 minutos después, en los que estuve mirando la pantalla casi hipnotizado, sale un globo de texto de Bowser que decía: nos abandonaste, eres un traidor, no duermas, te atraparé en cualquier momento cuando menos lo esperes. Y comenzó la risa de nuevo. Me asusté mucho y lo primero que hice fue desconectar el Nintendo. Estaba muy asustado, así que tomé el juego e impulsivamente lo lancé contra el piso para romperlo. Para mi sorpresa estaba lleno de arena, muy fría y muy hedionda, con un olor como a huevo podrido, azufre o vinagre, algo así. No quise saber nada más de Nintendo ni de Mario. Desde que me pasó esto no puedo dormir bien y estuve en tratamiento 3 meses sin poder decirle a nadie textualmente lo que me pasó, pero aún con el tratamiento, todas las noches escucho la risa de Bowser en mi oído, y sé que está cerca y no descansará hasta matarme. Hace algún tiempo, en un paseo que hice a los bosques de la Ciudad de México, íbamos por la carretera, cuando de pronto el auto en el que viajábamos mi prima Ángela y yo, se paró sin razón. Lo habíamos alquilado y nos habían asegurado que todo estaba bien, por lo que decidimos bajar del auto y pedir ayuda. Ya como mujeres inexpertas que éramos en mecánica, ni siquiera lo intentamos arreglar, teníamos miedo de estropearlo más de lo que ya estaba. Nos colocamos las dos en el arcén de la carretera esperando que algún auto pasara y nos ayudara. Era alrededor de las 5 de la tarde, y como era en el mes de noviembre ya empezaba a oscurecer. Empezamos a sentir miedo e inseguridad, nosotras en plena carretera y solas. Pero nuestra suerte cambió en pocos minutos y mi amiga Ángela logró detener un auto. Era un joven muy guapo, nos preguntó qué pasaba y nosotros no supimos explicarle exactamente el problema que tenía el auto. El joven levantó el capó y miró si el auto tenía algún desperfecto, pero como ya oscurecía y no teníamos ninguna linterna, el joven nos sugirió:
Miren, vivo cerca de aquí, en una pequeña casa, muy humilde, vivo con mis abuelos, pero con todo gusto les ofrezco mi casa y mañana bien temprano vamos al pueblo más cercano y buscamos ayuda, y si no es algo grave hasta yo les puedo ayudar sin ningún compromiso. ¿Qué dicen? Ángela y yo nos miramos y pensando que era peor quedarnos solas en la carretera, aceptamos la propuesta del joven. Ocultamos el auto entre unos árboles y nos dirigimos bosque adentro hacia el hogar del joven. Efectivamente no se encontraba lejos de la carretera. Cuando entramos a la casa, estaban una linda pareja de ancianitos sentados en unas mecedoras de madera, muy callados. La abuela solo nos sonrió, nosotras contestamos el saludo y el joven inmediatamente nos llevó a lo que sería nuestro cuarto. Al llegar la noche, Ángela y yo no podíamos dormir de tantos ruidos que escuchábamos, decidimos salir para ver qué pasaba, y vimos que el cuarto del joven tenía la luz encendida, y escuchábamos cómo se aclamaba desesperadamente a Dios pidiendo repetidas veces perdón, pero no sabíamos por qué. Ángela se acercó al barandal de la escalera y me dijo: mira. Estaban bajo nosotras las dos mecedoras que se movían como si algo o alguien estuviera sentado ahí, meciéndose, no había viento ni nada que las moviera, las dos nos miramos asustadas y corrimos a nuestra habitación para encerrarnos. Cuando amaneció ninguna de las dos había podido dormir. Cuando salimos de la habitación había un silencio sepulcral, que hasta daba miedo, estábamos tan asustadas que decidimos salir de la casa y buscar el auto, al fin de cuentas no caminaríamos mucho. Cuando llegamos al auto, ¿cuál sería la sorpresa? Que arrancó a la primera, sin ningún fallo y logramos irnos de ese misterioso lugar el cual nos causaba miedo. Llegamos a un restaurante del primer pueblo que encontramos, teníamos mucha hambre, un policía que se encontraba sentado cerca de nosotras nos preguntó: ¿es de ustedes ese auto que está afuera? Sí, le respondimos. ¿Por qué, oficial? Me pareció haberlo visto en la orilla de la carretera. Así, lo que pasa es que nos quedamos en una casa que está cerca del lugar, ya que nuestro auto se paró y no podíamos arrancarlo. ¿Dónde dicen que se quedaron? En una casa que está cerca de allí. La única casa que está cerca de allí es la de los señores Sánchez. Unos que viven con un joven. Vivían, hace tiempo que murieron los abuelos, al parecer cuentan que el joven los mató y después se suicidó. Se encontraron los cuerpos de los abuelos sin vida sentados en sus sillas y el joven colgado de su cuarto. No puede ser, oficial, tal vez sea otra familia la que usted nos dice, porque nosotras estuvimos en esa casa, y ahí estaban los abuelos y el joven. La abuela hasta nos sonrió y el joven nos prestó una habitación. Pues quién sabe, muchachas, tal vez esté equivocado, puede ser alguna otra cabaña del lugar que yo no conozca, pero no lo creo. Este pueblo es muy chico y vivo aquí desde que nací, y créanme, según yo, la única casa separada del bosque es esa. Pero para salir de dudas, ¿por qué no vamos al lugar donde dicen ustedes que se quedaron a pasar la noche? Decidimos llevar al oficial a la casa, tal vez porque queríamos escuchar de sus palabras, que efectivamente, se había equivocado y nosotras nos quedaríamos tranquilas. Pero cuando llegamos al lugar, el oficial afirmó que realmente era la casa de los abuelos asesinados y del joven que se había suicidado. Nosotros le creímos porque la casa ya no estaba igual. Cuando entramos, era una casa totalmente abandonada, sin techo, con telarañas. Ahí estaban las dos sillas solas y del techo de la habitación del joven, aún colgaba la cuerda con la que había sido ahorcado. Nota. Soy hombre, pero es que no pude conseguir una mujer, y tuve que contarla yo. Bueno, adiós a todos, amigos, suscriptores, y los demás. Adiós.